Muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Historias de Pueblo y vamos a empezar hoy con una sección, por llamarla de alguna manera, que hemos dado en llamar Historias de la Democracia. Y por eso estamos con el señor Haroldo Mazón, porque la idea es entrevistar, o no sé si entrevistar, hacer una tipo conversación con quienes fueron intendentes de nuestro partido de Mar Chiquita para que nos cuenten su experiencia y nos pongan temporalmente cómo tuvieron que manejarse. Y aparte fue mi idea empezar con Haroldo porque no solamente estaremos hablando de él, sino que estaremos haciendo un homenaje a dos intendentes, porque estaríamos hablando también un poquito de Fernando Soler. Muy buenas tardes, Haroldo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alejandro. Primero, agradecerte que me hayas recibido en tu casa, que me hayas dado parte de tu tiempo para poder empezar con esto. Lo primero sería, ¿cómo llegaste vos a la política? ¿Cómo fue tu acercamiento a la política? Como para darnos una idea más o menos de cómo llegaste, ¿no? Bueno, yo en realidad he tenido una vida bastante activa dentro de la comunidad, digamos, siempre participando. eh, Desde ser catequista, de estar en la comisión del Club River, en alguna sociedad de fomento, y siempre con esa idea de participar. Un día me picó el bichito de meterme en la política. Así que bueno, eh, corría el año 98, 99, yo estaba afiliado al Partido Radical y venía la interna. Este, ese año se formó una alianza, un sector del peronismo, o sea que nosotros cuando participamos representando a la alianza. La Unión Cívica Radical había adherido y el candidato en ese momento era de la Rúa. Y en la interna, acá a nivel local, participaban como candidatos Fernando Soler y Alejandro Roa. Eh, bueno, yo lo acompañaba a Fernando en sus proyectos, una persona muy querida por la gente, que ya había tenido su experiencia como delegado Y le había sido delegado en Mar en Chiquita, Más ¿no? Chiquita. Claro. Así que bueno, pasamos un año recorriendo todo el partido, militando, recorriendo todos los hogares del partido Más Chiquita. Y bueno, así como fue que se ganó la interna y fuimos a luchar por la intendencia y también se ganó. Y bueno, esa fue la manera en que di inicio a mi participación en la política, ¿no? Eh, la mala suerte, la desgracia fue que Fernando perdiera la vida a Sí, través de un accidente. es lamentable. Fue lamentable porque era una persona joven con mucho potencial. Con mucho potencial. Él tenía una mayor formación que yo con respecto al manejo interno no solamente del partido, sino de la política también. Este, y bueno, pasaron así las cosas y ese accidente hizo que de pronto tuviera que asumir. Corría el Sí, fin del año 2000, época complicada. muy Época complicada. complicada. Así que muchos de los proyectos que se habían pensado para ese momento, para llevar a cabo adelante durante los 4 años de gestión, fueron muy difíciles de concretar. Este, la falta de cobrabilidad, la gente no pagaba los impuestos, la provincia estaba prendida a fuego, estaba Rucao de gobernador. Así que fue una época muy difícil. Este, Había que, era más, Ponerle el pecho. sí, era muy complicado. ¿Cómo, Costaba mucho llegar a pagarle el sueldo a los empleados. cómo es, más allá de la situación de tener
que ir a reemplazar a alguien que había tenido ya su plan de trabajo. El día a día o el momento que vos te quedabas solo en el despacho y decir, ¿cómo hago esto? Es difícil, Muy difícil de muy hacer. difícil. Primero por empezar que eh, yo continué con la misma gente que él había elegido. Ajá. Quiere decir que uno jugaba con los jugadores que ya estaban, no los que uno formaba. Entonces es difícil fue una situación difícil porque también los que habían decidido participar lo habían hecho a veces apoyando a Fernando y, y yo era un extraño, de pronto aparecí como un extraño y fue difícil lograr tener el apoyo de ellos. ¿Tuviste resistencia? Y resistencia había, la interna había sido muy dura, Fernando había querido ser componedor y yo creía que también debería ser así. Entonces repartimos algunos cargos con, con el sector de Alejandro Ruau, dándole participación para tratar de ser, de unificar. Pero bueno, viste cómo es la política también, cada uno va tratando de buscar su espacio y no fue fácil, porque yo creo que para conformar un buen gobierno también hay que tener un equipo propio que Seguro. tenga puesta la camiseta realmente del que está a la cabeza, ¿no? Y ya te vuelvo a repetir, estaba lleno de demandas y de muy pocas posibilidades de concretar algo porque, para hacértela sencilla, nosotros tuvimos que municipalizar el servicio de recolección de residuos con los camiones municipales porque no se le podía pagar a la empresa que estaba contratada. Y a veces nos costaba conseguir el pago del gasoil para los camiones de la recolección de Claro, residuos. lo que pasa es que también Entonces, que la época política y económica que te tocó fue muy dura, muy dura. fue muy dura. Muy dura. Así que yo supongo que por eso se ven más también las problemáticas internas que hubo hasta llegar al fin del mandato, pero creo que porque era también un poco de conformismo que no podíamos concretar las cosas que habíamos proyectado, ¿no? Eh, ¿Cómo fue el momento en el que vos te enteraste del accidente de Fernando? Mira, ¿Y qué fue lo primero que sentiste, más allá de la responsabilidad institucional que suponía para vos? mira, estábamos, esa noche teníamos una cena tradicional que teníamos todos los martes, y estábamos juntos y cuando llega la noticia de que Fernando Soler había tenido un accidente. Así que fue una cosa de no creerla. Enseguida fui al lugar del accidente, y no, es el día de hoy que todavía me sorprendo, sobre todo por el lugar donde ocurrió, porque era un lugar que él lo transitaba, no sé, 10 veces por semana. Y sí, porque el camino De día, de noche, con un vehículo nuevo, y una muerte totalmente innecesaria y hasta te diría que sin muchos matices de un accidente tan grande como para que le costara la vida. Fue un simple hueco que le aplastó y... de hecho, la persona que iba con él salvó su vida. Sí, sí, salió caminando, hablando Salió por teléfono. caminando. Sí, sí, sí. Y hablando por teléfono, fue él el que avisó. O sea, el auto ni siquiera se despistó demasiadas veces, quedó arriba de la calle. Pero bueno, las cosas del destino, ¿no? Exactamente, son cosas Sí. que pasan y que son inentendibles. Por supuesto que en ese momento ni pensaba que yo tenía que asumir. Exacto, sí. Al día siguiente, cuando estábamos hablando, bueno, y que había que me correspondía a mí por ser el primer concejal de la lista ganadora, porque muchas veces piensan que lo sustituye al intendente es
el presidente del Consejo Deliberante. Pero no, es el que lo preside a él en la lista ganadora. ¿Eh? Yo iba como primer concejal, no estaba, porque en ese momento le habíamos dado la presidencia, habíamos concordado en que fuera este chico el presidente del Consejo Deliberante, eh, pero no me va a salir ahora el nombre. Bueno, suele pasar. Sí, pero no. Sí, Un suele compañero, pasar. Sí. es la edad la que me está fallando. Bueno. Bueno, así que tuve que asumir. Ha de ser complicado encontrarte sin pensarlo o sin buscarlo con la responsabilidad de manejar un partido tan vasto como el de Machiquita. Oscar Flores. Florito. Le pido mil disculpas porque Florito, sí. fue alumno de la escuela agrícola, Sí. amigo de toda la vida, así que mil disculpas, pero es la edad la que me está fallando. Y bueno, sí, ya no va a pasar a todos. ¿Cómo fue eso cuando caíste en la responsabilidad que sin buscarla, Claro. el destino, como Sí. decías recién, te había regalado, Sí, prestado, puesto frente a... Yo me había preparado para acompañarlo. Estaba súper feliz porque estaba acompañando a Fernando Soler, que era el que tenía el proyecto, y él era el que lo encabezaba, y yo quería ir formándome, ir haciéndome. Pero bueno, no me dio tiempo. Las circunstancias hicieron que tuviera que asumir. Casi que fue como crecer de golpe. De golpe, sí, sin esperarlo y sin estar demasiado preparado para eso. Pero bueno, las circunstancias hicieron que tuviera que asumir y bueno, y tratar de hacerlo con la mayor responsabilidad posible. Creo que hicimos un manejo para la situación económica que estamos enfrentando acorde a la situación y puedo decir que terminé el mandato entregándoselo a otro radical, que en este caso fue Alejandro Roa, y sin haber perjudicado la situación económica del municipio acorde la habíamos recibido, ¿no? Ajá. Sí, para el periodo que estábamos transitando, sí, fue un logro. Que también el tema de Alejandro fue que no hizo un periodo completo también, sino que tuvo que terminar el reino. Fue bastante complicado. Claro, porque en el caso de al haber perdido la vida el intendente, el código, la ley municipal dice que se deben llevar elecciones en el próximo periodo de elecciones, que en este caso, como era mitad de mandato, era para legislativo, pero se incluía en este caso también el reemplazo del intendente por la situación que se había dado. Así que si hubiese sido posterior a las elecciones legislativas, se seguía hasta las próximas, ¿no? O sea, siempre es así. O sea que tu participación fue completar la mitad del mandato de Fernando y después de ahí en las próximas legislativas se eligió el próximo intendente. Ganó Alejandro y él fue el próximo elegente hasta terminar el mandato. Los 2 años que restaban. Así que hasta el 2003. Hasta el 2003. La experiencia, ¿la juzgás como positiva? Sí, sí. No la juzgo como positiva por el aprendizaje que tuvo. Si la tuviera que evaluar acerca de las cosas que uno podría haber hecho por la comunidad, no fueron tales. Pero bueno, pero ameritaba la circunstancia que se estaba viviendo en el país. Acorde a la época, uno trató de hacer las cosas lo mejor posible, con honestidad, con transparencia, y bueno, la historia evaluará si hice lo correcto o no hice lo correcto. Hay un libro de Fidel Castro que él escribió cuando Batista lo
lo juzgó, lo escribió en la cárcel y se llama La historia me absolverá. Claro. Esto es un poco más lo que generalmente supongo que todo político debe pensar en cuanto a su trayectoria, ¿no es cierto? Claro, quedará en manos de la comunidad si uno actuó dignamente y honestamente, que no es poca cosa hoy en día. ¿Volverías al campo político? No te voy a negar que me gusta, pero también estoy pasando una circunstancia también, una etapa de mi vida. eh, yo soy de los que me aboco con cuerpo y alma también a esto. Y a mí en la participación en la política económicamente me costó mucha plata. Uh-huh. O sea, yo estaba muy bien en ese momento que entré a participar y después del periodo que tuve que hacerme cargo, entonces, la parte privada Uh-huh. se decayó mucho. Y hoy yo ya no estoy en una edad de tener la posibilidad de volver a empezar. No, seguro. Y estoy atravesando también una recuperación de una enfermedad que he tenido, una operación. Sí. Y bueno, no te voy a negar que no me gusta, que el desafío me gusta, pero no sé si en este momento lo aceptaría. Ajá. Por estas razones que te digo. Estoy disfrutando también de otra etapa de la de vida. otra etapa de la vida y de los nietos Claro, exacto. y bueno, tuve una recuperación también de lo económico, pero cuando salí había perdido todo, tuve que volver a empezar. Y tuviste que volver a empezar. Volver a empezar. Bueno, pero era lo que en ese momento habías elegido. No, y sarna con gusto no pica. exactamente, Sí. hubo que ponerle No. el pecho y Pero lo que pasa es que cuando uno toma una decisión de esta, de seguir participando y con tanta dedicación y esmero, no solamente es uno el que pone la dedicación y el esmero, sino que arrastra también un poco a la familia. A la familia, claro. Y hoy no sé si yo estaría tan dispuesto a dejarte arrastrar por esa hora. Dejar, exactamente. Pero no es porque no me guste, me encanta. Bueno, Haroldo, no tengo más que agradecerte que te hayas prestado a esta pequeña conversación, tampoco vamos porque como lo digo siempre en la página que estoy armando, quiero que lo que pasó dentro del Partido Mar Chiquita y lo que forma parte de la historia no se pierda. Bueno, yo en principio agradecerte que vos también tengas esa preocupación, que sabemos que esto lo haces por voluntad y por gusto, que no tenés ningún rédito económico, y tengas esa vocación por dejar registrados los pasos que han sucedido en nuestro partido, ¿no? Bueno, Haroldo, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Alejandro. Buenas tardes. Ha sido un placer. Gracias.